Pescando en Red, tu mejor alternativa en música católica. Deja que esta red de canciones te siembre emociones en tu corazón. Deja que esta red te acompañe, te anime y te cambie para estar mejor. Queremos darte un poquito de calma, queremos darte un rayito de sol, queremos ver una sonrisa en tu cara y que la música te hable de Dios. Estés donde estés y vayas donde vayas, deja que la red te atrape, pescando en red, pescando en red. Hola, hola, muchas gracias amigos por la sintonía. Estamos desde la ciudad de Santiago de Guayaquil a través de radio La Voz de María. Queremos agradecerte por estar un día más junto a nosotros. Y en este programa especial, como le habíamos antes manifestado, tenemos un invitado desde Argentina. Tenemos a Ariel Glasser. Creo que está bien pronunciado, pero bueno, si no más adelante nos corrige. Glasser, bien sencillo. Glasser. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito con Ariel, vamos a compartir un momento para conocerlo un poquito más. Ya lo hemos conocido a través de su música, muchas veces nos ha acompañado en el programa. Y tenemos algunos amigos de algunas comunidades que también nos han contado que su música les ayuda muchísimo, su momento de oración, etc. Bueno, vamos a ver eso en todo el programa. Ariel, muchísimas gracias por este momento de compartir juntos. Quería, para iniciar el programa, preguntarte si, para los que no te conocen, ¿cómo te puedes presentar? ¿De quién es Ariel? Bueno, Ariel es un hijo de Dios, bautizado un 24 de mayo de 1967, al año de nacer. En realidad nací un 13 de enero del 66, y al año más o menos me bautizaron providencialmente el día de María Auxiliadora, la cual conocería muchísimos años después. Como profesión, docente. Como oficio, catequista. Como gusto, un catequista que canta. Así que a eso un poco dedico mi vida. Padre de familia, con 4 hijos, uno en el cielo, Lucas, que no llegó a nacer pero tenía 8 meses de gestación. Y luego mis 2 hijas, la mayor, una más grande, casada, Ayelén. En el medio está Nicolás y Belén, que tiene 21 años. O sea, cuando hablamos de los más chicos, estamos hablando de 21, 24 y 30. Y casi 30 ya llegando. Y, bueno, mi yerno Javier, hijo político, si no lo nombro. ¿Y para qué? Tengo que hablar de mi esposa Silvana, con la cual vamos a cumplir 31 años de casado. Podríamos decir que tengo una familia musical. Como siempre me presento, Nico, la, afinada en la. Después mis 2 hijas, la mayor, la menor, y mi señora sería dominante de mí. Qué interesante, qué lindo. Ariel, ¿cómo tuviste familia, papás, mamá, tíos, no sé, abuelitos, que te fueron introduciendo en la fe, o tú fuiste descubriendo la fe de alguna otra manera? No, sí, en la fe sí. No en la práctica, ¿sí? Yo disiento a veces cuando dicen mis padres no eran practicantes, porque si tenés fe, de algún lugar la recibiste y alguna práctica hicieron. Es como cuando se invita al coro sin conocimientos musicales, pero por lo menos afinan. En mi casa afinaban, ¿sí? No sabían escribir en partitura, como quien dice. No iban a misa. Mi abuela sí iba a misa, siempre rezaba por mí, para que yo fuera a misa. Pero, ¿qué pasaba? Unas dificultades de salud de mi mamá y el trabajo extenso en horas de mi papá, que provenía de una familia protestante, pero que se había bautizado para casarse con mi mamá. Se había bautizado católico. Mi abuelo era alemán y él había resuelto que, como estaban en otra cultura, sus hijos resolvieran un poco qué era lo que pasó. Y sus 2 hijos se bautizaron católicos. Yo no lo conocí, a mi abuelo Arthur Glasser. Y después mi mamá, nieta de sicilianos, católica, pero después por estas dificultades no tenían este compromiso de ir a misa. Entonces fui recibiendo una fe pobre, pero rica, como
como ocurre, ¿no? Esa fe que te transmiten la oración del ángel de la guarda, el rezarle a María, el tener presente a Dios Padre y un Dios que todo momento te acompaña. Lo que él me ayudó que a los 16 años, cuando me invitan a la Acción Católica, pero bueno, no me quiero meter en lo más grave, a lo mejor vos querés después hablar de otra etapa. No, perfecto, como tú digas, está bien, muy interesante. A los 16 me invita, yo tenía un conjunto de rock. Che, aclaro que no estoy tomando nada raro, esto se llama mate, por las dudas. Es algo muy común en Argentina y en varios lugares de Sudamérica. Bebida tradicional argentina, creo que Uruguay y Paraguay. Bueno, el Papa nos ha ayudado, lo mira mucho el Papa tomar mate. Bueno, y es así que a los 16 años estoy en una banda de rock y tenía amigos que me invitaban a la Acción Católica. A mí me daba un poco de vergüenza ir a la iglesia por estos acontecimientos de que no logré tomar la comunión, ¿no? Y un día me invitan, pero para hacer una obra, para hacer un Vía Crucis, y a mí me eché por el lado del teatro. Era de un pueblo que en ese momento tendría 3.000, 4.000 habitantes, más o menos tendría, cercano a la ciudad de Rosario, la segunda ciudad de la República Argentina. La van a ubicar porque de ahí son Di María, Messi. Bueno, tengo acá unos 10 minutos. Entonces, pero nunca lo vi. Entonces, de ese pueblo, donde vive Messi, cuando viene para acá, para Argentina, Funes, me invitaban y un día, bueno, terminé haciendo la voz de Jesús y ahí me metí y a los 17 años tomo la comunión y ahí empecé desde los 17 hasta los 56 años, acá estoy, con cerca de 40 años en este tema, ¿no? Y en ese grupo que tenías de rock, ¿qué tipo de influencia tenías musical en ese momento? Era raro porque nosotros tocábamos de todo tipo de música. Teníamos mucha influencia de Rosario, porque de acá también, para los que no sepan, no sé si llegan a conocer ustedes a Juan Carlos Baglietto o a Fito Páez. Son cantantes de acá de Rosario y que imprimieron una especie de estilo, ¿no? Entonces tendíamos a ir un poco con ese estilo, pero en ese momento empezó el heavy metal. Y entonces nos metimos con el heavy metal, pero yo hacía las letras mías eran un tanto positivas, era de una crítica al que se creía que se la sabía todo, hablaba de la avenida del rock y hacíamos, me agarré nódulos en las cuerdas vocales por cantar así fuertes, así que en esas bandas fuimos pasando por ritmos melódicos, un estilo un poco rosarino de esta zona, de esta región, que el rosarino es una mezcla de entre un rock y un poco de música uruguaya, es un poco raro de definir. Lito Nevia surgió de acá, y de muchos años atrás Libertad Lamarque. Entonces tenemos toda esta zona, que es donde estoy viviendo yo ahora, en Rosario. Entonces teníamos un poco toda esa influencia. Pero en ese momento estábamos haciendo rock, heavy metal, el rock pesado, en un pueblo que era para zona de vacaciones, para gente que iba a descansar. Nosotros le aturdíamos un poco los tímpanos de la gente. O sea que a los 16 años tienes una banda de rock, te toca hacer de Jesús en un Vía Crucis, y de ahí tienes como este inicio de camino, se puede decir, ya un poco más formal, ¿no? En el sentido de... La Acción Católica, así que era como uno de los lemas: entrar para aprender, salir para servir, ver, juzgar y actuar. Y un poco más exitistas también. Casi decíamos que la conversión pasaba por la Acción Católica. Si vos no eras Acción Católica, no entrabas en la iglesia. Era esa época juvenil con todo el empuje. Lamentablemente después el grupo se cierra y conozco la Renovación Carismática en otro pueblo. Hoy todas son ciudades, de mucha cantidad de habitantes. Otro pueblo llamado Roldán, pero ahí ya era ciudad, me parece, pero no viene al caso. El tema que ahí conozco la Renovación Carismática, y ahí ya la Acción Católica había tomado la comunión a los 17 años. Y ya después en la Renovación Carismática la confirmación. Qué cosas, ¿no? O sea, fui descubriendo así, a través de los carismas, cada sacramento. Lo que después me fue llevando a ser catequista. Después de la renovación, ¿continuaste en otro grupo, en otro movimiento? Después de la renovación vengo a vivir a Rosario porque les dan unas casas, unas viviendas. No se las dan, o sea, fue un plan de viviendas y vienen a vivir a la ciudad de Rosario. Y entonces ahí vuelvo, retomo un poco la Acción Católica. En la Renovación Carismática conozco una comunidad que se llama Comunidad de Convivencias,
son las convivencias con Cristo, eran unos retiros de 7 días muy intensos, convivencia con Cristo, con Pablo, con Pedro, y ahí es como que salgo de la renovación y me dedico un poco a la comunidad de convivencias, que era el tema de los carismas un poco más discernidos. No quiere decir que la renovación no lo haga, pero una manera un poco más escolarizada, si podemos llamarlo, no despectivamente, que algunos piensan que la escolarización es mala, ¿no? Porque soy docente. Un poquito más escolarizada, porque está formada por un jesuita. Y después cuando conozco a mi señora, novia, al venir acá a Rosario, me vuelve a meter un poco en la acción católica, y ahí comenzamos a participar yo con la excusa de acompañar la misa a una capillita, vicaría, atravesando un poco de barro con las bicicletas. Con esa excusa la fui conociendo. Y era acá en el barrio en donde estoy ahora, en la ciudad de Rosario, era una capillita, la capillita del Espíritu Santo, que de a poco fue creciendo, el barrio fue creciendo, hubo un primer casamiento hace ya 31 años, que fue el nuestro. Lo cual tuvo muchos beneficios, hubo mucho público porque estaban los amigos del barrio, los vecinos que venían a chusmear un poco. La hechura del vestido se lo hizo una modista fina que había prometido que en esa capillita del Espíritu Santo a la primera novia le iba a regalar el vestido. Así que nos vino muy bien. Y bueno, y aparte los alumnos de ella, alumnos míos. Así que terminamos acá en Rosario, en un barrio más sencillo, pero que ha crecido mucho debido al empuje de la gente, ¿no? O sea, la pelea, la vecinal. Ahora estamos atravesando mucho tiempo de violencia, en general en toda la ciudad de Rosario. Yo calculo que es una de las ciudades más violentas de Argentina en este momento, pero bueno, vamos tratando de sembrar de a poquito la paz, veremos. Y bueno, en este camino que me vas contando, veo también que me decías que eres docente, ¿no? ¿Cuándo entras a trabajar como docente? Bueno, yo a los 19 años, cuando estaba en sexto año de una escuela técnica, me vine a buscar un sacerdote para hacer un reemplazo de física y matemática. Y claro, yo iba a la mañana y a la tarde a la escuela, y a la noche me iba a hacer en esa escuela nocturna algunos reemplazos. Ahí me empezó a gustar un poco este tema de la docencia. Presenté después que me recibí currículum en varios lados, pero como no me llamaban, o sea, el título en ese momento de técnico electromecánico, allá por el 85, tenía una validez de docente muy importante. Uno podía dar 17 materias. Y en mi caso también había tenido un título ampliatorio de herrería y soldadura. Entonces podía uno dar varias. Pero yo me metí a estudiar odontología. Me agarró una hiperinflación terrible después acá en Argentina, que tuve que dejarla. Pero ya en esos 3 años que había hecho de odontología, quería recibirme, no veía la hora de recibirme para dar clases. Ahí ya me picaba. Entonces yo dije, voy a recibirme de dentista solo para dar clases. Y me busqué por otro lado, trabajé vendiendo casas, trabajé en una inmobiliaria, fui un poco buscavida, hasta que en un determinado momento me dicen, ¿y por qué no ser catequista de escuela? Yo al sacerdote que me dijo, le dije, no, lo mandé a freír churros, como decimos acá. Digo, no, digo, en una escuela, yo dar catequesis en una parroquia puede ser, habíamos traído catequesis familiar a la parroquia, pero en una escuela donde hay muchos que son ateos, no, ahí no. Y después, claro, ya en el 90 más o menos íbamos a hacer una misión y necesitaba trabajar. A unos chicos de una misión les dije, pónganse a rezar. Presenté el currículum en una escuela y yo tenía toda la formación de las convivencias con Cristo como fundamento doctrinal, más el tiempo, acción católica y todo eso, más el título de técnico electromecánico, y comencé a dar religión en una escuela. Y después me llamaron en otra, y así fueron muchos años. Hice después el seminario de catequesis, después hice materias pedagógicas porque se tuvieron que actualizar los títulos, todo lo que era la didáctica, la filosofía, la pedagogía. Y después, bueno, terminé estudiando Ciencias Sagradas, así que también soy profesor en Ciencias Sagradas. Entonces actualmente abandoné la escuela primaria porque me implicaba muchos fines de semana cuando había sacramentos, pero dábamos toda la preparación de los padres, las charlas, las celebraciones, las obras musicales que hacíamos. Todo acto patrio tenía una terminación catequística. De quien habláramos, sea la Revolución de Argentina, sea algún prócer como San Martín, siempre cerraba en algo catequístico. Y al fin de año
ya sea tanto con nivel inicial, con los niños de 3, 4, 5 años, o como el primario, alguna obra que cerraba en algo evangelizador. Y eso hizo que me empezaran a llamar por esas obras a muchas escuelas. Entonces empecé a cantar por varios lugares del país con esas obras que eran para niños. Pero cuando se entraron a perjudicar los tiempos, decidí que tenía que quedarme solamente con los colegios secundarios. O sea que sigo en contacto con los colegios primarios, yendo a cantar, realizando estas obritas cuando me lo piden, o haciendo encuentros o retiritos para niños, y con los colegios secundarios, ¿no? Y doy clases de lo que sería ciudadanía cívica, no sé cómo se llamará allá en Ecuador. Soy docente acompañante de la convivencia, que sería el docente tutor en un secundario, en un primer año, y después religión específicamente, en 2 escuelas secundarias y en un instituto terciario de los salesianos, de María Auxiliadora, para los que ingresan a primer año para ser docentes, para formarse para docentes. Muy rico. Bueno, esa sería mi vida profesional. Y después viene lo parroquial y lo otro. En este contexto me nace preguntarte si capaz que sí, si has encontrado algún cambio en las generaciones. O mejor dicho, para ser más exacto, si en esta última generación has encontrado un cambio más fuerte que en las anteriores, con respecto a la forma de ser del adolescente. Bueno, el adolescente psicológicamente siempre es adolescente y va a adolecer. O sea, el tema es cómo lo manifieste. El cambio por ahí podría venir en los riesgos que uno tiene y en el entorno, ¿no? Porque el proceso interior siempre va a ir teniendo esa especie de rebeldía, esa especie de ir descubriéndose, y bueno, depende de cómo influyan los otros, es que van a prolongar su adolescencia, como tengo exalumnos que siguen siendo verdaderos adolescentes, ¿no? Que me saludan y que me siguen diciendo profe por la calle. Mis primeros alumnos ya tienen 40 años. Entonces, puedo visualizar, y tengo hijos de mis exalumnos, entonces puedo visualizar en cómo era el padre y cómo era el hijo. Hay algo clave. A todo hijo corresponde un grupo de padres. Cuando vos tenés una reunión de padres, te das cuenta, son igual de los niños. Pero vamos un poco al hueso de la cuestión, al cambio, porque acá vienen muchas cosas, viene el tema de la pandemia, viene el diálogo que tuvieron o no en sus familias, y viene acá en particular en Rosario la cuestión moral. Pero la cuestión moral no me refiero a lo sexual y nada, que es más, creo que la cuestión sexual era peor en otras épocas. Me parece que era peor, salvo la ideología de género, que eso sí es un hueso duro de roer, eso es como una mancha de tinta que se va extendiendo y que le complica las cabecitas a veces a los chicos. Salvo eso, que uno tiene que ver con mucha cautela y con mucho cuidado, el punto por ahí fundamental viene el de decir cómo afrontan esta realidad estos chicos y ahora. Entonces vos tenés los que están en búsqueda espiritual, los que no te hablan, porque la pandemia los dejó sin hablar, les da mucha vergüenza, tienen miedo cuando uno se acerca, tienen temores, pero bueno, yo quise hacer la experiencia de volver, ahora que me queda 1 año y medio más o menos para jubilarme, quise hacer la experiencia de volver a convocar chicos para un grupo de jóvenes, y estoy teniendo en este momento, de una escuela, y estoy teniendo en momento en la escuela unos 15 chicos que están viniendo. Muchos de esos chicos son chicos calladitos, chicos pero estamos haciendo actividades solidarias. Y a través de las actividades solidarias mostrándole un poco a Dios. La cantidad de chicos que está viniendo ahora fue mucho más fuerte que antes de la pandemia. Que antes de la pandemia hubo un gran exilio de esos chicos y un gran vacío de los grupos de jóvenes en general, porque fue todo el tema de la discusión del aborto. Entonces vos eras verde o vos eras celeste. Y entonces era blanco o era negro. Entonces eso hizo que de un grupo que yo tenía de 30 chicos me quedaran 9. Porque uno decía, bueno, miren chicos, acá estamos a favor de la vida. A lo mejor tendría que haberlo trabajado distinto, ¿eh? A lo mejor yo creo que el enemigo se aprovechó de eso. Se aprovechó de eso, nos agarró sin herramientas, sin inteligencia, y muchos pusimos el blanco negro sin ver que eran adolescentes y que a lo mejor habría que haberlos manejado de otra manera. Y uno que venía y salió la vieja Acción Católica de adentro, ¿no? Pero bueno,
de a poco vamos aprendiendo. Salomón envejeciendo, Salomón aprendiendo, dice un cuento. Qué buena frase. Y la música, ¿en qué momento se formaliza? Porque si eras músico desde joven, pero ¿en qué momento, por ese darte formalizar, puedes grabar a lo mejor algún tipo de disco o algún tipo de cancioncita? En el 84, yo siempre marco el 84, por eso dentro de 2 años voy a celebrar los... ¿Cuánto sería del 84 al 2024? 24. 40, ¿no? 40 años. 40 años. El 84 ahí voy a festejar los 40 años con la música, porque ahí nos presentamos en un concurso y sacamos un segundo premio de un festival de la canción navideña. Entonces yo digo que ese es como mi punto inicial. Ahí en el 84 arranqué a cantar. Pero luego el tema que pasaba era que grababan mis canciones y yo no tenía, ya me había alejado un poco del rubro de la música, y yo no tenía herramientas. Si bien acá me dicen algunos amigos, vos fuiste uno de los que empezó en Rosario, no, había otros que habían empezado. Pero no tenía herramientas ni para grabar en ese momento un cassette. Entrar a un estudio de grabación era algo muy caro, sumamente caro, y hubo muchos que empezaron a cantar mis canciones, ¿no? Acá el grupo Getsemaní, si no me equivoco, Kiki Troya, cantaban Déjame nacer de nuevo, o por lo menos él me ha contado que las conocían. Y en otros lugares de Latinoamérica se conocían mis canciones, pero no me conocían a mí, al mismo que hoy. Hoy conocen mis canciones, pero no conocen si yo canto Déjame nacer de nuevo, o Ven Espíritu de Dios, conocen las canciones, pero no me conocen a mí. Por eso yo digo que soy un famoso desconocido. y allá por yo calculo que fue en el 97, mirá cuánto pasó, de cuántas composiciones, un sacerdote, Livio Leo Gorza, con el representante legal de una escuela, Raúl Bravo, dijeron, bueno, mira, nosotros te vamos a pagar la primera producción, el primer cassette, pero va a tener que hacer con una presentación. Y ellos hicieron una presentación con cualquier cantidad de actores en escena. Luego al otro año, en el 98, hicieron otra, y en un club llegó a haber 140 actores en escena con unas 9.000 personas de espectadores. Todo un espectáculo hecho con canciones. Mira, lamentablemente hay pedacitos de filmación, no tuvimos el cuidado de grabar esas cosas. Entonces aparecen algunas cosas, por ejemplo en el 99, en donde subimos a cantar a Soledad Pastorutti, y Soledad Pastorutti canta conmigo una canción mía. Entonces, dentro de ese espectáculo. O sea que podría decir que allá por el 96-97 se formaliza la grabación de mi primer cassette, y ahí sí me empiezan a llamar. Pero hubo un gran parate, que es cuando empiezan las redes a tener auge, que fue lo que otros músicos se hicieron por ahí más conocidos y tuvieron toda la iniciativa de hacerlo. Tengo un llamado de un músico que había sido alumno mío en el seminario de catequesis, que yo lo veía con mucho empuje, tal es así que agarré una de sus canciones que había estado arrancaditas en un CD, así, la puse como fondo de una película que habíamos hecho con una escuela, y me llamó por teléfono y me dice, Ariel, ¿querés ser mi padrino en la música? Y le digo, pero ¿cómo no voy a ser padrino en la música? Un tal Pablo Martínez. Ah, te iba a preguntar por él también, claro. Sí, me llama y le digo, ¿cómo no voy a hacer? Así que me pareció hermosa la iniciativa de él, y fue alguien que bueno, que en esa época apostó mucho a la calidad, a la inversión, al dedicarse a eso, a costa de perder muchas cosas, a costa de perder muchas cosas. Entonces yo lo admiré, él sabe que cuando viaja tiene mi oración presente, ¿no? Él sabe. ¿Sabes qué te comento? No recuerdo el nombre, pero un sacerdote que trabaja en EWTN, que vino a dar unas charlas acá en Guayaquil, y justamente él nos hablaba que conocía a Pablo Martínez de la Argentina. No recuerdo el nombre del sacerdote, pero él tiene un programa en EWTN en televisión, de lo que medio me acuerdo, así. Y él nos contó el testimonio de él, o sea, nos contó la historia de él. Y nos decía que habían viajado juntos a Medjugorje. Ahorita me vino la memoria que habían viajado juntos, y le había contado de que no sabía tocar la guitarra en esa época, pero que tenía la melodía en la cabeza. Y bueno, y realmente es una historia bellísima, ¿no? Una historia bellísima. Y bueno, y ahí salió, y casi cuando Pablo Martínez no es tan conocido, y tenía unos discos que les compramos de Pablo Martínez, que vino,
Sí, sí, claro, claro, Demo, sí. Y ahí nos contaba, no, un chico de que yo conozco de Argentina, es de Rosario, y bueno, y es catequista. Él decía, ustedes lo capaz que lo conocen por el audio que sale a la catequesis del día. Así no fue como, no, sí lo Claro. conocemos, entonces, mira cómo no, se me fue el Bueno, nombre del tal. y hay uno de los videos que yo estoy muy jovencito, que se ríen de él, lo cargan, que está así arreglándose, él está en el público, mirando, dice, mirá, Pablo Martínez, vive acá también. Bueno, él vive en Funes. O sea, él se fue de Rosario a vivir para Funes y yo de Rosario me vine acá. ¿Cuál fue mi parate? Que por qué no, yo digo, no impacté en las redes después. El tema de que yo empecé a comprar a producir muchos cassettes. Y la gente empezó a comprar CD. Eso fue Entonces el eso cambio me generacional. un agujero económico terrible que no me pude volver a reponer. Muchísimos años después logré reponerme y después de a poco, bueno, fui cantando, pero me acuerdo de haber tenido un encuentro vía Skype con Luis Alfredo Díaz Britos, Sí, sí. el autor de Tan cerca de mí, y él diciéndome, porque yo le contaba estas cuitas y él me decía, pero tú trabajas de otras cosas ahora. Tú trabajas de otras cosas ahora, ya no podrías ir y salir a eso, ¿no? Y me amainó también el hecho de decir, bueno, no canto más porque las radios de acá por ahí no les llegan mis canciones o lo que sea. Y me acuerdo de haber recibido un audio de Atenas que me mandó ella muy dulce diciéndome, Ari, ni se te ocurra largar, no seas loco. Me dice, yo porque ya digo, me siento viejo, tengo que dejar que canten los otros, ni se te ocurra largar, ahora el impacto en las redes, no hay que esperar a grabar un álbum, hay que sacar de una canción, me dio varios consejos de jóvenes, así que tengo varios jóvenes que me han impulsado. Jonathan Narváez es mi asistente permanente, Jonathan me asiste permanentemente, le pregunto cosas, él fue uno de los que me ayudó a levantarme de nuevo, que me ayudó en una grabación, en la última grabación que está, y con Jonathan hay varias charlas que me van diciendo, mira, yo me acuerdo que fui hasta la casa de él, cuando vivía por acá también en San Lorenzo, todos músicos cerca tenía, y entonces tengo todos los famosos rodeándome. Y entonces, y Jonathan le digo, mira, te traigo acá, soy un hombre grande que te trae esto acá, ¿qué puedo hacer con esto y con este presupuesto? Así que me ayudó, me grabó toda una cosa bastante en vivo para que fuera un poco más económica y ahí largamos ese álbum Hablar con Vos, que lo pueden encontrar. Todavía no está subido porque lo sacamos de Spotify, pero pueden encontrarlo. Lo sacamos porque le vamos a hacer un nuevo cuadrante. Y después mi hijo, que fue subiendo con una editora también, Pauli, que fantástica, son todos jóvenes que me ayudaron a ir subiendo esos álbumes a Spotify. O sea, el primer álbum, Corazón Peregrino, Tercer Milenio, Espíritu de Dios, creo, todos los fueron subiendo y están subidos a Spotify. Así que los invito por ahí a escucharlo. Así que ahí viene todo el recorrido. Hablar con Vos también es tu álbum. Sí, Hablar con Vos es uno de los últimos. Y Tercer Milenio Simple también. y Loco es el último, perdón. Simple y Loco. Hablar con Vos me parece que está subido también. Sí, es el 2005, sí. Según estoy viendo acá. Sí. Tercer Milenio, 1997. Exacto. Sí. Y anterior, en el 96, Corazón Peregrino. Y creo que hay una colaboración con alguien en tus brazos. Mendieta, Daniel Mendieta creo que tiene una colaboración, parece que. Bueno, no, Daniel Mendieta es parte de lo que formamos acá, la comunidad de músicos Virgen del Rosario. Ya. Todos estos chicos de Rosario me hicieron un homenaje, que se equivocaron con la fecha, que dice Maranatá 30 años. Ya. Y me grabaron de sorpresa la canción Maranatá. La grabaron entre ellos. Y en realidad tenía más de 30 años la canción, pero lo acepté porque lo hicieron tipo sorpresa. Si lo pueden encontrar el video, creo que es, no sé, algo que grabaron varios músicos y quedaron ahí como entusiasmados con esto. Y me dice, Ariel, dice, tendrías que estar con nosotros. Y dijimos, bueno, vamos a hacer la comarca, dije la comunidad de artistas católicos, pero dice, pero todos somos músicos, no somos. Y entonces estamos conformando ahora acá en Rosario una comunidad muy libre. Se llama Comunidad de Músicos Virgen del Rosario. Ya hay tres videos subidos. Es muy libre, ¿por qué? Porque, a ver, no tenemos reuniones como una comunidad, pero nos apoyamos mutuamente. Los más viejos apoyamos a los más jóvenes. Si uno necesita un guitarrista, lo lleva, de la otra banda. Entonces es una cosa como muy colaborativa entre todos. Y vos tenés la banda de rock con el que hace música litúrgica elevada.
¿no? Y con el otro que hace cumbia, o el otro que hace, qué sé yo, canciones como yo, que mezclo un poco de todo. Entonces, la comunidad está en el WhatsApp. No nos embromamos ni nos peleamos. Decir, che, vos nunca participás, nunca. No. Nos respetamos mucho, pero cuando podemos decir, che, bueno, vamos a hacer un video por la Virgen del Rosario. Y entonces, nos ponemos todos los que pueden colaborar, ahí vamos. Bueno, la puerta de la catedral, ¿quién se suma? Y entonces ahí es esa comunidad como abierta, porque cada uno tiene su banda. ¿Está? No es un grupo. Vengan a cantar la comunidad. No es un grupo. Nos llamamos comunidad porque nos ayudamos entre todos. Ah, perfecto, súper. Ariel, bueno, y me nace preguntarte, ya que tocaste el tema de la canción Maranatá, no sé si es la más conocida tuya, pero por lo menos, bueno, con Déjame Nacer de Nuevo, yo al principio pensaba que mira lo que te voy a decir, que puede ser incorrecto totalmente. Yo pensaba hace muchos años que Déjame Nacer de Nuevo era de Marcos Witt. ¿Era de quién? De Marcos Witt, porque le escuchaba en todo, digo, y digo, no, pero después no sé si fue Kiki o Carlitos Sebane en algún momento que me dijo, no, es de... Varios se han atribuido la autoría, ¿eh? Y ahí me dijeron, no, nada que ver, entonces, hermosísima. Sí. Bueno, Carlos Sebane volvió de un país, no voy a decir cuál, y había un cantante que cantaba Déjame Nacer de Nuevo diciendo que era de él. Así conozco yo a Carlos Sebane, él llamándome por una cuestión de justicia. Él decía, no, yo tengo que conseguir quién es el autor de esta canción. Se comunicó conmigo y me llevó a cantar a Capital Federal, a Buenos Aires. Y mire, yo diciéndole que, por razón que me decía hincapié, no es de... Ahora entiendo la historia porque... Mira, sí. Y esa canción ya tiene más de 30 años, me dicen, ¿no? Más de 30 años, Maranatá. Ven, Señor Jesús, Maranatá. ¿Nace en algún momento de tu vida en particular o qué historia tiene la canción? Bueno, vos fíjate que siendo una canción para Jesús, para el señorío de Jesús, yo se la canto al Espíritu Santo. Porque soy muy loco, porque creo en la Santísima Trinidad. Entonces tomo el señorío, imaginando un poco el Espíritu Santo soplado por Jesús, ¿no? Y esta unidad trinitaria. Pero era porque estábamos en un retiro, con lo cual yo dentro de poco voy a sacar la fecha, porque me falta saber cuándo hice la convivencia con Cristo. Y ahí voy a sacar cuándo compuse Maranatá. Nos habían llevado a una casa de retiro, ya éramos jóvenes grandes, y entonces nos habían enseñado 6 palabras: Hosana, aleluya, Abba, amén, shalom, Maranatá. Esas 6 palabras como para ambientarnos en ese retiro. Y éramos jóvenes dentro de todo. Y me acuerdo que había uno que agarró la guitarra y dice, bueno, vamos a hacer una canción. Y empezó, Hosana, aleluya, Abba, amén, shalom, Maranatá. Pero yo sentí otra parte. Yo sentí la parte de Maranatá, que era muy fuerte. Era fuerte. Y entonces empecé a sentir que tenía que cantarle al Espíritu Santo en esa combinación, ven Espíritu de Dios, inúndame. Sentía y me salió el estribillo, ven Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Después Maranatá. Entonces agarré un pizarrón viejo que había. El otro día un chico fue a un retiro y sacó una foto, me dice, este pizarrón es histórico. Dijo. Y en ese pizarrón, mientras estábamos en un recreo, tomando mate cocido y bizcocho, que llamamos acá, empecé y les dije, bueno, vamos a hacer esta canción entre todos. Pero era un recreo, venían de un estado de mucha concentración. Y empecé a escribirla, la letra de la canción, en el pizarrón, con una tiza al aire libre. Todos pasaron a otra etapa, se fueron y me quedé yo mirando ese pizarrón. Y agarré un trapo, porque no teníamos borrador. Agarré un trapo. Y entonces yo me dije en ese momento, mirá lo que es la tentación. Si esta canción no la pudimos escribir entre todos, no es de Dios. Mirá yo poniéndole condiciones a Dios. Si esta canción no la escribimos entre todos, no es de Dios. Y estuve a punto de borrarla. O sea, la cantidad de testimonios, miles de testimonios que me cuentan de esa canción, estuvo en un momento en el riesgo de un borrador improvisado con un trapo en la mano y una tentación. Y agarré y dije, bueno, pero por las dudas me la escribo en un papelito. Y me la guardé. Y así nació Maranatá. No, hermosísima, una canción hermosísima.
En realidad, bueno, creo que es poco lo que se puede decir de esa canción. Bueno, Ariel, como para también ir con lo que te comentaba mejor al inicio del programa, ¿alguna influencia que tuviste tú en tu música o algún músico que tú digas, bueno, me gusta el tipo de música que hace esa persona dentro de tu carrera? Yo fui como muy autodidacta por ahí en el hecho de que mi oído fue educado en todo tipo de música. Entonces me acuerdo que le habían regalado a mi papá música clásica, escuchaba en el tocadisco, en el viejo Winco, escuchaba música clásica, escuchaba Palito Ortega, Diango, José Luis Perales, mirá de la época, pero también Gaby Fofo y Miliki. Mi gran influencia para las canciones infantiles fue tomar mucha idea de Gaby Fofo y Miliki, Luis Aguilé, te estoy hablando de esa época, e ir siguiendo más adelante, mientras van pasando otros autores, la música de Baglietto, que me empieza a gustar. Rock pesado fue más porque los otros cantaban rock pesado. Siempre me costó un poco el hacer el rock pesado, y a medida que fueron pasando los años, distintos tipos de influencia en la música que me hicieron, a tal punto que yo compongo tenía canciones compuestas a los 15 años y voy a aprender guitarra con las canciones que había hecho. Canciones que hablaban de mi pueblo, todavía no eran canciones religiosas. Canciones que hablaban de mi pueblo, que hablaban de la naturaleza. Me gustaba mucho esa Mocedades. Mirá vos, Mocedades. Eran cantantes un poco de la época anterior, y anterior también todas las que cantaba mi mamá, las canciones italianas. O sea que es una biblioteca de canciones, lo que me ha influido a mí como músicos. Y ahora, si tuviera que preguntarte algún músico que nos recomiendes, o alguna, bueno, además de un músico, alguna película o algún libro que también nos puedas recomendar, ¿qué nos recomendarías? Bueno, como músico a Pablo Martínez, le recomiendo, mi ahijado. Le recomiendo. Buenísimo, me encanta a nosotros. Muy rico a nivel teológico también, Cristóbal Fones. No se pierdan a Cristóbal Fones. Ese es jesuita, creo, ¿no? Es jesuita chileno, ¿sí? Acá con los chilenos nos tenemos medio pica, pero en ese sentido, no, Cristóbal Fones es un pan de Dios, un descubrimiento. Me gustaría algún día conocerlo personalmente, ¿sí? Amo, todo me lleva, yo diría, si es ahora una influencia en la música mía, me pega mucho Cristóbal Fones, es como que superó todos los ritmos que tiene, también por la variedad. Después, bueno, y por favor, recuperemos la música litúrgica, recuperemos ese gran tesoro que tenemos. A mí me duele tanto cuando me dicen, los hermanos evangélicos protestantes están años de luz adelante de nosotros. No, mira para atrás, por favor. Inventamos la partitura, las canciones de misa, todo lo que se inventó, la manera. Por favor, no perdamos. No sabemos que hay una santa que está en Spotify. Y esto me encanta, porque todos se quedan como mirando cuando dije, una santa en Spotify. Las obras de una santa de hace 1000 años nuestra está en Spotify y se llama, si querés anotarlo, repasarlo, Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen. No nos digan que cuando escuchen a Hildegarda en esa época, ser mujer y componer cosas, mamita querida. Y actualmente músico de liturgia, Marco Frisina. Sí, también. Hace poquito, en estos días, el himno a la familia. Sí, no se llama himno, pero creo que es himno. A la familia, y también, bueno. Me fascina, Monseñor Marco Frisina, creo que. Me fascina, tiene Eugenio también. Monseñor Marco Frisina, un capo, pude verlo, me metí en un curso una vez y habló, participé de una conferencia entre como 800 personas, estaba ahí ya participando. Él tiene música en películas también, Bueno, sí. San Felipe Neri, recomendación. Sí. Preparen los pañuelos y miren San Felipe Neri, que se llama Prefiero el Paraíso, si no me equivoco. Sí. Prefiero el Paraíso. Linda película para recomendar, para ver, para tomar ese tiempito si hablamos de músicas, de películas así religiosas, me parece que es una película que nos impulsa mucho y que es para preparar los pañuelos. Búsquenlas. Y después,
Y después hay otras películas que me influyen a mí que no son por ahí religiosas. No importa, ¿no? si tienes ahí, no importa. Y que se la suelo usar, que me gusta, es viejita, se llama Hombre de Familia, con Nicolas Cage, en donde es muy interesante para trabajar el valor de la familia, ¿no? Hombre de familia, no sé cómo serán las traducciones, porque en cada lugar, ¿viste?, se traduce distinto, es el que se transforma de golpe en una persona adinerada, abandonando a su novia siendo joven, y de golpe le hacen vivir una realidad paralela. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera estado casado y tenido una familia? No se las quiero espolear, pero búsquenla y te digo que es una película para llevarte por ahí bastantes enseñanzas de las de aquella época. Y de esta época, si logran verla, con reparos y todo, La Cabaña. No sé si la tienen. La Cabaña es alguien a quien se le muere su hijita, entonces de pronto hay toda una realidad en donde es para pensarlo. Es trinitaria esa película, ¿sí? Es casi trinitaria porque es una película así del mundo, pero que tiene una realidad espiritual fuerte. Para trabajar con adolescentes, la introducción de Divergentes. Somos divergentes. Para trabajar los talentos y esas cosas. Bueno, mucho lo que pasa es que soy docente y vivo pasándoles películas. Perfecto. No, haríamos un programa solo de películas contigo, creo que estaría feliz. Y bueno, y un libro que nos recomiendes así para los que estás escuchando, algún libro que les pueda servir a sí mismo como una película. Como libro no en particular, pero sí todo lo que sea coleccionable de la inteligencia emocional. Y me parece, no tengo de ahora porque he hecho cursos, pero sí cómo educar en inteligencia emocional, la inteligencia emocional para padres y docentes, trabajar ese tema porque me parece que causa de la violencia que tenemos hoy en día, tanto interior como exterior, es que no estamos alfabetizados emocionalmente. Yo le pregunto a un chico qué le pasa, o a un grande me va a decir estoy bien, estoy mal, pero no tenemos una alfabetización emocional, no nos conocemos interiormente y me parece interesante meternos un poco en ese tema porque es algo que puede colaborar mucho, tanto en tu realidad familiar como en la realidad del entorno, en los grupos juveniles, con vos mismo, cuando llega un momento que pará, tengo herramientas para afrontar estos estados de ira o de momento. Entonces, toda la colección que vayan encontrando, según tu nivel y el que tengas de la inteligencia emocional. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Sabes que el tiempo se me ha hecho cortísimo. Yo hablo mucho, ese es el problema. No, pero yo contento de conocerte, de agradecerte por tu música. Seguramente te lo dijo de una manera muy argentina Atenas, pero también nosotros no te largues, como dicen, no te vayas de... hay mucho que aportar siempre, ¿no? Y además ustedes tienen un camino que a lo mejor es mucho más fácil de recorrer cuando los que vienen detrás se dan cuenta los adelante cómo lo han ido haciendo, ¿no? Y bueno, y agradecerte mucho, esperando que cuando vayas lanzando en Spotify nos vayas diciendo para ir poniendo también en el programa, en los especiales de música acá, y también comprometido a tener otro programa más adelante contigo para seguir conversando, porque tenemos muchas cosas que se quedan en la lista del tintero que por tiempo no lo podemos hacer. Queremos despedirnos, pero antes que nada quiero pedirte un mensaje para las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de la radio, a través de las redes sociales. Bien, vivimos en tiempos de confusión. Nos parece que a algunos, a lo mejor nos puede parecer que todo está perdido. A lo mejor nos puede parecer que los valores se han ido, que la misma fe va decayendo, que lo que creíamos y que teníamos como fortaleza, como valores, como lo que era lo moral, lo que está bien, lo que está mal, se va deteriorando. Pero no nos olvidemos que Jesús se encontró con una realidad peor, con el paganismo, con los asesinatos públicos por cualquier cosa, con las crucifixiones, con las apedreadas. Entonces tenemos herramientas, tenemos la sangre de los mártires de todo ese tiempo y de este tiempo que está rogando por cada uno de nosotros. Entonces, yo, tomando algo de Francisco, que no te robe, acá hace mucho frío, perdón, no nos dejemos robar la esperanza,
No nos dejemos robar la esperanza. Yo creo que ese es el mensaje de Cielo. Muchísimas gracias, Ariel. Estamos entonces poniendo acá los contactos para que te puedan seguir en las redes, para que puedan también escuchar tu música. Y te mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Nos estamos encontrando pronto. Se nos quedó un tintero hablar de la familia, hablar del encuentro de familias, que por ahí vi que estaba espectacular. Y bueno, y muchas cosas más. Así que en una próxima seguramente continuamos. Con todo gusto, con todo gusto. Estés donde estés y vayas donde vayas, deja que la red te atrape, pescando en red.